¿Qué te hace humano? ¿Es quizás la capacidad de trabajar en grupo? No. Las hormigas tienen colonias en las que sus miembros desarrollan funciones muy específicas trabajando juntas para que el hormiguero funcione correctamente. Entonces, ¿es quizás la capacidad de usar herramientas? Tampoco. Nuestros primos lejanos en la escala evolutiva, los primates, ya lo hacen para cazar, recoger miel y agua, procesar alimentos o como arma. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Hoy en Más allá de, vamos a intentar obtener una respuesta a esta pregunta. Una pregunta que el hombre lleva haciéndose durante milenios y al que un filósofo griego le dio una interesante respuesta. Efectivamente, hablamos de Platón, el cual hace 2300 años nos habló del término conciencia. Platón, en su teoría de la conciencia, nos define la conciencia como la relación del alma con ella misma, un diálogo que se genera capaz de preguntar y responder al mismo tiempo. Además, Platón expresó la idea de que para que algo exista debe ser capaz de tener un efecto. Este planteamiento se encuentra en la obra del antiguo filósofo griego, quien descubrió la conciencia empleando la palabra ser, como poder. Lo hizo en el diálogo El Sofista. Mi idea es que cualquier cosa que posea alguna clase de poder de afectar a otra cosa o de ser afectada por otro, aunque sea por un solo instante, por escasa que sea la causa y por insignificante el efecto, tiene existencia. Y sostengo que la definición del ser es simplemente poder. Si esto es así, y la conciencia nos da la categoría de ser, ¿es entonces esta la respuesta a la pregunta que nos hicimos al principio del vídeo? ¿Es la conciencia la que nos hace ser humanos? Platón nos arroja una interesante respuesta, pero quizás los humanos no seamos los únicos que tengamos conciencia. ¿Es esto posible? Existe una prueba que se conoce como la prueba del espejo, la cual se puede realizar en animales. La prueba del espejo es una medida de consciencia del ser al que se le realiza la prueba. Mide la capacidad de consciencia de sí mismo, determinando si el animal puede reconocer su propio reflejo en un espejo como una imagen de sí mismo. Pero un momento, me dirás, has dicho consciencia en lugar de conciencia. Y estarás en lo cierto. Consciencia es un sinónimo de conciencia y se refiere a la capacidad de reconocerse, darse cuenta de que uno existe en el entorno. A muy grandes rasgos podríamos decir que dentro de la conciencia se introduce el término consciencia. Por eso, la prueba del espejo en animales se utiliza para determinar si un animal se reconoce a sí mismo. Pero, ¿cómo funciona? La prueba es bastante sencilla. Basta con poner un espejo enfrente del animal y observar su comportamiento. Cuando el animal se acostumbra al espejo, los investigadores marcan con un tinte inodoro una parte de su cuerpo que no se pueda ver sin la ayuda del espejo, como por ejemplo la frente o la punta de la nariz. De este modo, si el animal reacciona de forma consistente con el hecho de ser consciente de que el tinte se encuentra en su propio cuerpo, se obtiene una evidencia positiva de autoconciencia, de que el animal se reconoce a sí mismo. Las conductas que ayudan a los investigadores a determinar que el animal es capaz de reconocerse a sí mismo en su imagen del espejo incluyen girar y ajustar el cuerpo para ver la marca en el espejo, o tocar la marca con su propio cuerpo o con un dedo mientras mira al espejo. A día de hoy, la prueba ha sido superada por chimpancés, orangutanes, delfínidos, elefantes, urracas y gorilas. Y es que hubo una vez una gorila llamada Coco que no solamente superó la prueba del espejo, sino que fue un paso más allá. Fue capaz de comunicarse con sus cuidadores. Coco nació en el Zoo de San Francisco en 1971 y pasó gran parte de su vida en la Fundación Gorila, compartiéndola con sus cuidadores humanos. Según cuenta su cuidadora, Francine Patterson, Coco conocía más de 1000 signos del lenguaje de signos estadounidense y podía comprender hasta 2000 palabras habladas. Tuvo un aprendizaje muy parecido al que se le daría a un perro, ya que le enseñaron palabras básicas asociadas a premios. Se le daba comida cuando hacía una acción correctamente. De esta forma, aprendió palabras como comer, beber o más. Pero Coco no se conformó solo con eso, y su cuidadora se dio cuenta de que combinaba signos para formar frases complejas. Incluso llegó a corregir a su cuidadora cuando tradujo mal algo que Coco estaba respondiendo. Aunque pasó gran parte de su vida sola, en ocasiones se veía con Michael, otro gorila, quien también aprendió el lenguaje de signos y con quien Coco mantenía conversaciones a través de este lenguaje. En este punto, Coco llegó a desarrollar lo que se conoce como capacidad metalingüística, ya que fue capaz de inventar palabras nuevas para objetos que veía por primera vez. Por ejemplo, la primera vez que vio un anillo se refirió a él como pulsera de dedo, al combinar dos términos que ya conocía, pulsera y dedo. Coco fue también famosa por adoptar un gatito que no tenía cola, al que ella misma llamó Olbol, todo bola en español. Antes de morir, Coco fue preguntada en una entrevista por su opinión acerca del cambio climático y ella respondió: soy gorila, soy flores, animales, soy naturaleza. Humanos, Coco ama, tierra, Coco ama, pero humanos estúpidos, estúpidos. Coco lamenta, Coco llora, el tiempo pasa, arregla tierra, ayuda a tierra, rápido, protege tierra. Naturaleza te observa, gracias. Y es aquí donde quizás saltan las alarmas. El mensaje es muy profundo, lleno de sentimientos y reflexiones, muy elaborado. Y quizás ese es el problema. Este comportamiento nos hace despertar una nueva pregunta.
cuánto de lo que observamos de Coco se corresponde con una lectura real y objetiva y cuánto es una mera interpretación producto de nuestro sesgo. Es decir, puede que estemos antropomorfizando al gorila, dándole rasgos y cualidades humanas que no tiene. En los gorilas y otros simios no humanos, el lenguaje es algo secundario. Las observaciones indican que hasta el 96% de las veces que Coco hacía signos, lo hacía para pedir comida o juguetes, y solo el 4% para establecer una conversación. Los primates no humanos usan con frecuencia gestos para comunicarse y lo hacen de forma flexible. Sin embargo, sus gestos asemejan principalmente a acciones incompletas y carecen de los elementos representativos y simbólicos que caracterizan gran parte de los gestos humanos. Algunos críticos afirmaron que las señales de Coco no eran espontáneas, sino provocadas por Patterson, su cuidadora. Por ello, aquel discurso tan bonito acerca del cambio climático no es quizás más que unas palabras aprendidas por Coco y enseñadas por su cuidadora. Un discurso vacío en el que el gorila sabe lo que significa cada palabra, pero en conjunto no comprende el mensaje que está intentando transmitir. El sesgo de la antropomorfización del animal al que tenemos aprecio es difícil de eludir, y eso es porque queremos darle a un animal irracional las cualidades de un ser humano racional. Cuando los humanos queremos comunicarnos, lo hacemos a través del lenguaje, hablado, escrito o de signos. El lenguaje en los seres humanos nos da una capacidad única de interaccionar con otros como nosotros y con el medio que nos rodea. Una demostración de consciencia y conciencia. Somos capaces de reconocernos y saber dónde estamos. También, las palabras pueden ser el camino para realizar una acción, sea buena o mala. Pero, ¿por qué el lenguaje tendría que ser una demostración de conciencia? La demostración de la conciencia es probablemente más difícil que su propia existencia. Que no se pueda demostrar no significa que no exista, ya que el ser que la cobija puede no tener los recursos para expresarla, o lo haga de una forma que a nosotros no nos convenzca o no nos parezca humana. Si partimos de la base de que los humanos hemos sido capaces de aprender todo un lenguaje y usarlo de forma coherente, es decir, usarlo para exteriorizar ideas o un discurso interno, debemos preguntarnos si lo excepcional en la naturaleza es el tener ideas o el ser capaces de aprender la forma, mediante el lenguaje o signos, de poder exteriorizar estas ideas. Si fuera lo primero, es decir, que solo algunos animales tuvieran esas ideas, estaríamos hablando de cómo la conciencia sería un fenómeno en desarrollo, solo presente en algunos individuos, entre ellos los seres humanos, y en otros no, por alguna razón que todavía desconocemos. Si fuera lo segundo, es decir, que solo algunos animales tuvieran la capacidad de aprender un lenguaje, a pesar de tener el sustento de las ideas y discurso interno, estaríamos hablando de una conciencia oculta que no tiene un método para que nosotros como seres humanos, en base a cómo la juzgamos y conocemos, la reconozcamos como tal, como una conciencia humana. Y es que siendo bastante realistas, como hemos dicho anteriormente, una de las únicas formas que tenemos los humanos para probar que la conciencia existe en otros animales es el lenguaje. Y ni siquiera podemos estar seguros. Como en el ejemplo de Coco, el lenguaje no nos garantiza que exista una conciencia. Entonces, la pregunta que nos hicimos al principio del vídeo, y es que los humanos, gracias a su lenguaje, con el que transmiten sus ideas, pensamientos y emociones, han logrado desarrollar algo que ningún otro ser vivo en este planeta puede. La capacidad de entender al semejante, comprender la mente del otro, pensar en grupo, en sociedad, ser capaz de empatizar con alguien como tú, y decidir si quieres hacer el bien o el mal, es decir, una conciencia ética. Usar las palabras, el diálogo y, en definitiva, usar nuestro lenguaje para utilizar nuestro lado racional humano y ser capaces de dejar de lado el instinto animal irracional que muchas veces sigue aflorando en nosotros y que solamente nos retrasa en nuestra evolución. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.